¿Se ve la pantalla, por favor? Sí, profesor. Listo. Ok. Muy bien. Vamos a ocultar opciones. Ahora entramos a ver rápidamente lo que es el análisis del sector industrial. Este modelo fue creado por Michael Porter, donde él considera o denomina sector industrial al conjunto de actividades económicas del mismo rubro. Por ejemplo, aquí en el Cusco tenemos las ferreterías localizadas en la calle Arcopunco. Entonces, ¿cómo sería denominado como sector industrial para Porter? Sería sector industrial de ferreterías. Alguien dirá, pero profesor, industria es transformación. Sí, pues los textos y obras de Porter son híbridos, es decir, una parte es economía, otra parte es administración. Por eso que la obra de Porter difícilmente lo entienden los administradores y con cierta dificultad los que estudian economía, porque es digamos, una materia creada por Porter de forma simbiótica, es decir, interdisciplinaria entre la economía y la administración. Entonces le llama así sector industrial. Por ejemplo, podemos hablar del sector industrial de, digamos, mercado de abastos, el sector industrial de carpinterías, el sector industrial de peluquerías, pero allí no hay pues transformación, claro, es que para los economistas tenemos 4 sectores, primario, secundario, terciario, ¿no es cierto? 3 en general, no 4, 3. El primario son las industrias extractivas, agricultura, minería, recolección, tala. El segundo sector, el sector, ¿no es cierto?, de secundario o de transformación, allí está la industria de la construcción y la industria de transformación, ¿correcto? O sea, la fábrica de varios bienes. Y el tercer sector es el sector servicios. A eso, digamos, a esa clasificación no se refiere Porter cuando dice sector industrial. Microeconómicamente lo podríamos hacer equivalente con la categoría de mercado, ¿correcto? Ese sería un sector industrial. Y dice que en este sector industrial, allí es donde se genera y donde se debe crear, ¿no es cierto?, la estrategia competitiva. Y hemos hablado en la anterior clase en qué consiste, ¿no es cierto?, la ventaja competitiva. La ventaja competitiva es, ¿no es cierto?, hacer lo mismo que hace el competidor, ¿correcto? Los mismos pasos, conforme, pero de forma diferente y con un tercer requisito, que no pueda ser copiado, que no pueda ser imitado, porque si es copiado, si es imitado, automáticamente desaparece la ventaja competitiva. Ok. Justamente esa ventaja competitiva, ¿yo puedo aplicarla para diseñar una estrategia? Sí, profesor, puede ser. Conforme. ¿Y cuántas estrategias empresariales, según Porter? 3 estrategias empresariales, no decisiones estratégicas, por favor, no confundir. Decisión estratégica es a corto plazo,
y la estrategia empresarial es a largo plazo, es de carácter cualitativo. La decisión estratégica es de carácter cuantitativo. Y luego le sigue pues las políticas, bueno, en fin. Entonces, si yo logro tener ventaja competitiva analizando, ¿no es cierto?, la cadena de valor, ¿no?, que se da dentro de la empresa, conforme, en algún eslabón de la producción le agrego un ingrediente, algo, de tal manera que lo diferencie de la competencia y que se constituye pues en secreto industrial, como decían los abuelitos, ¿no? El secreto industrial. Y entonces, como se diferencian, automáticamente esa ventaja competitiva se convierte en estrategia competitiva, que puede ser de diferenciación, puede ser de costos o puede ser de enfoque. Y entonces dice que para Porter, la esencia de la formulación de una estrategia competitiva consiste en relacionar a una empresa con su medio ambiente. ¿Cuál es el medio ambiente? El entorno externo, lo que hemos visto, ¿correcto? Muy bien. La pregunta es, ¿y para qué me sirve esto en el curso de ingeniería económica? ¿Qué tiene que hacer? Es que las decisiones de inversión no solamente deben, ¿no?, primar el criterio financiero, sino también el criterio económico. Por eso que la ingeniería económica debe ser una materia exclusivamente del economista. No, no tiene nada que hacer el administrador ni el contador, menos el ingeniero, ¿no? Muy bien. Luego, ¿qué dice Porter? El aspecto clave del entorno de la empresa es el sector industrial en que compite. El aspecto clave es su mercado. ¿Dónde estoy compitiendo? En un mercado, pues, señor. ¿Y qué cosa es un mercado? Concurrencia de vendedores y compradores, independientemente del espacio económico, porque se puede crear mercados no utilizando la computadora virtualmente, ¿correcto? Y tiene su nombre. Los marqueteros tienen su denominación a este tipo de mercado. Y no necesitamos de tener locales, ni un lugar donde concurran los vendedores o concurran los compradores. No, no, para nada. Por ejemplo, existe el mercado de lapiceros, ¿no es cierto?, de tinta seca en la ciudad del Cusco. Claro, pues. Y alguien dirá, ¿y dónde está ese mercado? En toda la ciudad del Cusco. ¿Correcto? Entonces, ese es el concepto de mercado. Muy bien. Entonces dice que el aspecto clave del entorno de la empresa, que es el mercado, sector industrial, en el que compite. Ese es el factor o el aspecto clave. Y la clave se encuentra en las habilidades de la empresa para enfrentarse a ellas. ¿Qué habilidad vas a tener tú para, ¿no es cierto?, manejar las variables de un mercado? ¿Y cuáles son las variables de un mercado? ¿Correcto? Ya vamos a ver, son el precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio, la cantidad demandada, ¿no es cierto?, la cantidad ofertada. Esos son las variables. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo enfrentas? ¿Cómo le haces frente a estas variables para poderte dar cuenta, ¿no es cierto?, las habilidades que debes tener para enfrentar a todos los riesgos que te genera el mercado. Y luego, ¿qué dice? La intensidad de la competencia en un sector industrial tiene sus raíces en la estructura económica y depende de 5 fuerzas. Yo, en mi texto, que están viendo ustedes, página 38, a ese modelo yo le llamo modelo de la rivalidad amplificada, MRA, ¿no es cierto? Entonces, en un mercado hay intensidad de la competencia, claro, pues. A ver, un mercado donde solamente el vendedor es un monopolista. Pues la intensidad de la competencia es mínima.
casi nula, pero en un oligopolio, en una estructura de mercado de competencia monopolística, la cosa cambia, ¿no es cierto? La intensidad de la competencia es alta. ¿Y dónde vamos a analizar eso? Según Porter, en su modelo de las 5 fuerzas. Y aquí está el modelo. ¿Ok? ¿Se está viendo la pantalla, por favor? Sí, sí, profesor. Ok, listo. A ver, otro joven que me indique si está viendo la pantalla. ¿Otro? Sí, se está viendo. Profesor, Bueno, profesor. Ya, se ve, hola, profesor. ya. Se ve, Ok, profe. listo, listo. Ya, Sí, se miren, ve. chicos. ¿Saben qué cosa? Con este grupo humano que me ha tocado a mí ahora de ingeniería económica, estoy muy contento, honestamente. ¿Por qué? Porque me han sacado toditos 20 puntos en la práctica. Aleluya, Señor, bendito sea Dios, ¿no es cierto? Estoy preocupado solamente por Guillén Dávalos Georgiet y por Maldonado Quispe Richard. Son los únicos que no tienen. Ya veremos cómo lo solucionamos. Muy bien. Entonces, observando la pantalla, creo que vamos a agrandar no, sí, creo que lo vamos un ratito, no hay forma de ampliar esto. Pero, ¿se está viendo nítido en vuestras pantallas o no? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Sí se está viendo? Sí se está viendo nítido, ¿no? Ya. Sí, profesor. Miren ustedes, yo ya no voy a rezar fíjense, toda esta literatura que está acá, ya no la voy a rezar. ¿Por qué? Porque les voy a explicar aquí con este gráfico, ¿ok? Y ustedes en la noche, cuando tengan tiempito, en vez de estar mirando tonterías, ¿no es cierto? Van a entrar y van a leer el texto. ¿Qué dice Porter? Dice que la competencia, ojo, Michael Porter fue un norteamericano profesor de la Universidad de Harvard, que se dedicó a estudiar durante muchos años, la competencia. Es decir, no le ingresaba, como decimos en nuestra jerga y argot, no le cocinaba, ¿lo cierto? El concepto de competencia que se estudia y se aprende en microeconomía. No, él no estaba convencido. Él decía, no puede ser que la competencia se tenga que suscribir exactamente digamos, al rival inmediato. No, no, no. Algo debe haber aquí, algo debe pasar. Y durante muchos años, creo que 15 o 20 años, estudia la competencia y para el cual, ¿no?, lo trabaja con sus alumnos de la Universidad de Harvard. Y después de 15 años, casi 15 a 18 años, en el año 1980, comienza a publicar, ¿no es cierto?, los hallazgos de la investigación que había hecho con sus alumnos. Y ahí empieza a narrar sobre este modelo, ¿ya? Sobre este modelo. Y cuando lo saca en publicación en revistas, una revista de la Universidad de Harvard, muy pocos lo entendían. Incluso hasta el año 2015, 2018, muy pocos lo han entendido. Recién cuando se ha empezado a estudiar la obra de Porter, es que se dan cuenta en qué consistía y la bondad que tiene este modelo. Por eso que este modelo actualmente, todos los que están, ¿no?, inmersos o realizando planeamiento estratégico, están utilizando como modelo que están viendo ustedes en pantalla de las 5 fuerzas. Yo he estudiado a Porter durante muchos años y lo sigo estudiando. Ya tengo 20 años estudiando a Porter, 20 años, y sigo descubriendo un montón de cosas. Y entonces por eso yo me atrevo a llamarle modelo MRA,
modelo de la rivalidad amplificada, por no decir modelo de la competencia ampliada, ¿no? Así lo podríamos entender. Entonces, ¿qué ocurre? Que para Porter dice, por favor, se van a fijar el cursor, ¿dónde se encuentra el mercado? Aquí, donde dice competidores en el sector industrial, y le pone IR, intensidad de la rivalidad. Es decir, aquí se dan lo que hemos aprendido en microeconomía, todas las estructuras de mercado, todas, desde el punto de vista de la oferta y desde el punto de vista de la demanda. ¿Cuáles son esas estructuras de mercado? Desde el punto o desde la óptica, como quieran, de la oferta, tenemos, ¿no es cierto?, la competencia perfecta. Ok. Y ojo, hay unos críticos de las estructuras del mercado que dicen, pues no, pero la competencia perfecta es una utopía, un sueño. No, en este aspecto yo estoy completamente de acuerdo con Javier Milei, el economista argentino, que es un narcocapitalista. ¿Por qué? Porque él dice que, ¿no es cierto?, el modelo de la competencia perfecta es un modelo creado para dibujar, diseñar, ¿no es cierto?, comparar lo que ocurre con los mercados reales frente a algo que es un ideal, que es algo utópico. Entonces, ¿qué cosa dice que es la competencia perfecta? La competencia perfecta dice que, en primer lugar, al mercado concurren libremente vendedores y compradores. Cuidado con esto, chicos, cuidado con estos jóvenes. Mercado concurren vendedores y compradores. ¿Un productor puede ser vendedor? Por supuesto. No impide que un productor sea a su vez vendedor. Pero al mercado no concurren productores, al mercado concurren vendedores. Por favor, tengan en cuenta esto. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Es libre, dice el acceso al mercado. No hay barreras de ninguna clase. Nadie pone ningún obstáculo a los vendedores y a los compradores. Un momentito, profe, un momentito. ¿Cómo que no hay barreras? Sí que existen barreras, claro, pero estamos hablando del modelo ideal de la competencia perfecta, ¿correcto? Es decir, ¿cuáles serían esas barreras? Las barreras serían que los vendedores van a ingresar a los mercados con productos no homogéneos, completamente heterogéneos, es decir, diferenciados. A ver, profe. Un ejemplito. Ya, listo. En panificación, tengo mi panificadora. Yo llevo mis pancitos a vender, digamos, francés, ¿ok? Pero en mi francés mío, de mi empresa, es completamente distinto al francés de mi competencia. De repente el mío es más crocante, el de la competencia es más crocante. Es decir, no percepciones subjetivas por el lado de la demanda. Y eso hace la diferencia. Entonces, existe, claro, pero hay algo mucho más profundo en microeconomía. ¿Qué nos dicen? Que todos los que por el lado de la demanda no somos precio aceptantes. No, entramos a la discriminación. ¿Correcto? Ya, y si no, pruebas al canto. Si ustedes han acompañado a vuestros familiares, a vuestra mamá a ir al mercado, han ido y han visto
quieren 1 kilo de cebolla, han ido al puesto de venta de cebollas y han visto, ¿a cuánto está el kilo? 2 soles, el otro 2.10, el otro 1.80, comienzan a seleccionar y además no solamente por el precio, sino por la calidad. Y hemos visto las 8 dimensiones de la calidad. Muy bien, entonces existen pues en la vida real una serie de barreras, pero nosotros estamos diseñando la competencia perfecta. No hay barreras libres de entrar. La gente o el público o los compradores o demandantes o demandadores, ¿no es cierto? Todos tienen poder adquisitivo, todos pueden ingresar al mercado, ¿no es cierto? Y no son precios aceptantes. Es más, digamos que concurren 1000 vendedores. Los 1000 vendedores llevan el mismo producto, el mismo bien al mercado, con las mismas características químicas, físicas, etcétera, con el mismo tamaño, con el mismo diseño de envase, con la misma etiqueta, con los mismos colores, es decir, no puede haber, ¿no es cierto?, una elección, ¿no?, digamos, de comprar al vendedor A o al vendedor Z. No, 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 le es indiferente. Por eso que es un modelo creado por los economistas clásicos, un modelo, ¿no es cierto?, completamente teórico, algunos dicen utópico, ¿no es cierto?, porque es un ideal, ¿correcto? Y entonces la gente que va a entrar a ese mercado, ¿correcto?, va indudablemente a, digamos, adquirir los bienes o servicios libres, sin barrera alguna. Bueno, ese es, en fin, hacía énfasis a esta partecita de la competencia perfecta, porque en base a eso descansa este modelo de las 5 fuerzas de Porter. Fíjense, ¿eh?, con, digamos, teorías todavía de los economistas clásicos. Muy bien. Y dice Porter que no solamente la competencia, dependiendo de la estructura del mercado que se da en este recuadro, que es una de las primeras fuerzas, la competencia se da también por 4 fuerzas, ¿no? Así le llama él, ¿no? Yo le diría dimensiones. Muy bien, fuerzas que tratan de atacar al mercado en el cual estamos, al cual Porter le llama sector industrial. Muy bien. ¿Cuáles son esas otras fuerzas que involucra a la competencia? Empresas que están en otro rubro, dedicadas a otras actividades. Pero aquí entran los indicadores financieros. Por ejemplo, el ROI. Esto vamos a tratar de escribir acácito. Vamos a escribir acácito. ¿Se está viendo, por favor, la pantalla? Por favor, ¿se está viendo? Sí, profesor, sí se ve. Ya. Yo estoy escribiendo aquí ROI. Es un indicador. ¿En qué consiste ese indicador? Es en inglés, ¿no? Aló, aló. Por favor, cierren los micros. Solamente si alguien quiere participar, abre el micro y pregunta, ¿ya? ¿Ok? Listo. ¿Qué significa ROI? Return on Investment. Retorno sobre la inversión. ¿Y a qué es igual? ¿No es cierto? ¿A qué es igual? Ventas netas, ¿sí, correcto? Ventas netas sobre, e inclusive algunos le consideran utilidad neta mejor, así le pondremos, sobre la inversión. Pero ¿qué cosa es la inversión? ¿Qué es la inversión? Ah,
La inversión, hemos dicho, es el activo de una empresa. O sea, todo lo que nosotros hemos fondeado, hemos obtenido recursos, con eso hemos adquirido la harina de trigo, activo corriente, hemos adquirido, ¿no es cierto?, la levadura, etcétera, etcétera. Y hemos comprado el horno, las máquinas, es decir, el activo fijo. ¿Todo eso es inversión? Sí, señor. Entonces, la utilidad neta sobre la inversión, el retorno sobre la inversión, el ROI, famoso indicador. Y a yo le estoy poniendo utilidad neta, otros le llaman ventas netos, ¿no? Pero eh, quizás el más indicado sería utilidad neta. Luego, el otro indicador financiero es la tasa de retorno. La tasa de retorno. No, profesor, que no se llama así, que no es tasa de retorno, se llama, ¿no es cierto?, tasa interna de retorno, profesor, usted está mal. Como hay un joven que me ha mandado un correo y me ha dicho, su prueba está mal elaborada. Bueno, ok, pues ocurre que nosotros vamos a tener un capítulo especial de ingeniería económica que se llama tasa de retorno. ¿Por qué? Porque va a ser uno de los criterios que vamos a utilizar para, ¿no?, seleccionar, ¿no es cierto?, entre un grupo de alternativas de inversión, para seleccionar una de ellas. Muy bien. Entonces, cuando este ROI, estos indicadores financieros son altos, ¿no?, están para arriba, otras empresas que están fuera de nuestro mercado van a morirse por ingresar a nuestro mercado porque la rentabilidad es alta. A ver, ejemplo, profe. Ya, aquí en este recuadro donde estoy moviendo el cursor están las panificadoras, señor. 4 o 5 panificadoras. Ok, listo. Y fuera de allí hay unas empresas que venden, digamos, chicharrón de cerdo. Pero la gente ya no quiere consumir productos llenos de grasa, menos carne de cerdo. No. Entonces comienzan a tener ventas cada vez más bajas, las chicharronerías. Es un ejemplo, los chicos, un ejemplo. En nuestro medio, por estilo de vida, no ocurre eso, ¿no? Y entonces, estas empresas que venden chicharrón, elaboran o fabrican chicharrón y venden chicharrón, como no tienen clientes, dice, no, dejo de fabricar chicharrón, dejo de fabricar, ¿no es cierto?, esas cosas, y me meto a la panificadora. Y a eso Porter le llama amenaza de nuevos ingresos, NI, nuevos ingresos, amenaza, ¿correcto? Listo. Muy bien. ¿Qué más? Luego tenemos amenazas de productos o servicios sustitutos. Eso lo hemos estudiado en microeconomía, por supuesto. La sustitución perfecta. Es más, incluso, ¿no?, paralelamente al estudio de los bienes sustitutos, hemos visto, ¿no es cierto?, las clases de bienes, ¿no es cierto?, inferiores, superiores, complementarios, relacionados, y cada uno tiene un comportamiento con funciones a veces directas y otras a veces inversas. Por supuesto, pues, señor, la microeconomía nos ha enseñado. Y entonces, aquí hay una amenaza, sí. Esa amenaza, ¿en qué consiste? Cuando nosotros estamos en este mercado, ¿no es cierto?, manejando todas las variables del mercado, ojo, ¿cuáles son las variables del mercado? Precio de equilibrio, cantidad demandada, cantidad ofertada, ¿correcto? ¿Estamos? Muy bien, esas son las variables básicas. Ok, perfecto. Y entonces, si nosotros no sabemos manejar el precio,
¿correcto? Y nos mandamos y nos comenzamos a disparar en función a la estructura del mercado. Vamos a ver, ¿no es cierto?, lo que pasa con un monopolio. El monopolista generalmente lleva una cantidad de bienes inferior a las necesidades del mercado. ¿Para qué? Para cobrar precio alto. ¿Ok? Y cuando hay amenazas de nuevas empresas que quieren entrar, ¿qué hace el monopolista? Automáticamente comienza a bajar el precio. E incluso baja el precio por debajo del costo para poderlo sacar a ese nuevo ingreso. Esa es una barrera de ingreso, como vamos a ver al mercado, ¿no es cierto? Muy bien. Pero puede llegar un punto en que yo no puedo, como monopolista, no puedo no seguir subiendo el precio, porque entonces se me presenta a mí, ¿no es cierto?, el punto de Cournot. ¿En qué consiste esto? Que llega a un tal extremo el precio que decidimos cambiarlo, buscar su sustituto. Y ahí quedamos, ¿no es cierto?, reventados, como dicen los chicos de su jerga y argot, ¿no es cierto? Se exacerba el riesgo en la empresa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos hemos excedido colocando el precio del pan. A ver, ejemplos. Yo agarro y digo, pan, ¿cuánto está la unidad? 20 centavos. Perfecto, 20 centavos. Desde mañana, 50 centavos. Bueno, de alguna suerte todavía la gente comprará 50 centavos. Ya no la misma cantidad, digamos la mitad. No, pasado mañana, 2 soles cada pan. Ah, no, lo siento en el alma. Ya no compro pan, prefiero comprar galletas. ¿Lo comienzo a sustituir? Sí. Y ahí viene toda la teoría micro que hemos aprendido, ¿no? La sustitución perfecta. En fin, eso ya no es competencia mía, solamente estoy haciendo recordar a ustedes para qué sirve. Y entonces son 2 amenazas, ¿correcto? Y que si ingresan, se modifica las condiciones del mercado. Claro, se modifican las condiciones del mercado. ¿Cómo se van a modificar, profesor? Es imposible que se modifiquen. Claro. Cuando nosotros entramos a un mercado, ¿no?, que ya existe, ¿qué ocurre? Se incrementa la oferta. Y si se incrementa la oferta, ¿qué va a pasar, señor, con el precio? A ver qué dicen ustedes. A ver, jóvenes, ¿qué dicen? Cualquiera. ¿Qué ocurre? Si a un mercado llevamos más oferta, ¿qué ocurre con el precio? Sin miedo. Baja, Profesor, profe. Baja el precio. Baja el precio. Perfecto, baja el precio. Eso es lo que nosotros hemos aprendido incluso con la teoría, ¿no es cierto?, de Augusto Nach, ¿no es cierto? Allí donde nosotros hemos aprendido a ver todos los riesgos que se generan, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, eso ocurre. Y aquí vienen, ¿no es cierto?, los modelos estos de Nach. ¿Cuál es? Ganar, 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 perder, perder, ganar, perder, perder. Normalmente cuando no podemos controlar el precio, porque el precio es una variable que no la podemos controlar, es una variable que está actuando en el mundo externo, y entonces, ¿no es cierto?, nos puede rebotar negativamente a la empresa, por supuesto. Es decir, nos priva ¿no?, de ingresos. Como nos priva de ingresos, listo, pues, no vamos a responder a nuestra estructura de costos
y ahí vamos a salir del camino. Por eso viene el diseño de las estrategias empresariales. ¿Qué más dice Porter? Porter dice que además de estas dos fuerzas adicionales, existen otras dos adicionales. La tercera, vayamos, ¿no? Acá, primera, segunda, tercera, la cuarta. El poder de negociación de los proveedores, PNP. Cuidado que digan Policía Nacional del Perú, no. Poder de negociación de los proveedores. Ajá. Yo tengo o tenemos nuestra fábrica de harina, de pan. Listo, señor. ¿Y qué tal si solamente existe un solo proveedor de la materia prima? Un solo vendedor de harina de trigo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con ese vendedor de harina de trigo? ¿Ah? ¿Va a ser un engreído o no? Cuando vayamos nosotros todos los panaderos a comprarle su harina de trigo, le van a decir, oye, compadrito, véndenos harina de trigo. Y va a decir, bueno, hagan cola, a ver, párense de cabeza y mándenme un poema. Y tendremos que pararnos de cabeza y declamarle un poema. ¿Por qué? Porque es el único proveedor. Y entonces tiene poder de negociación. Claro, él va a poner las condiciones del mercado. ¿Cuáles son las condiciones del mercado? Son las siguientes variables, señor. Precio de equilibrio, cantidad de equilibrio, ¿no es cierto? Fundamentalmente en esas dos variables, porque las otras son cantidad demandada, cantidad ofertada. Ok, en esas, en el precio, comienza a volverse caprichoso con el precio. Mira que el quintal de harina de trigo estaba en 110 soles, pero ahora 150. Pero oye, maestro, ¿cómo vas a vender a ese precio? Pues es imposible. ¿Cómo el quintal de harina de trigo lo vas a vender, no, a ese precio tan alto? ¿Y cómo, tú crees que yo voy a seguir vendiendo el pancito a 20 centavos? Eso no es mi problema, es tu problema. Así nos dirá el proveedor. Esa es la razón por la cual estratégicamente, escuchen bien, estratégicamente, nosotros nunca debemos tener un solo proveedor. ¿Correcto? Y es más, pueden, y tienen sus condicionamientos, este poder, como lo van a poder leer después. Luego, el otro, o digamos, la quinta fuerza, es el poder de negociación. ¿De quién? De los compradores. Así dice Porter, compradores. Yo le llamo clientes. ¿Por qué? Porque en microeconomía nos han enseñado en los modelos de mercado que ingresan los compradores, ¿no es cierto? Demandadores, compradores. Pero en realidad lo que ocurre es que concurren clientes. Así le denomino con esa categoría yo, porque puede ser comprador y consumidor a la vez, por supuesto. Puede ser comprador, pero no consumidor, por supuesto. Ejemplo, juguetes para niños. ¿Quién compra el juguete para el niño? El papá, la mamá, el apoderado. ¿Y quién lo consume? El niño o la niña. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Y entonces dice Porter que para evitar el ataque de estas fuerzas al mercado que está aquí, estos que están ya compitiendo se reúnen entre ellos, ¿no? No es reunión física, ¿no? Se ponen de acuerdo, mejor dicho, para tejer barreras de ingreso. Le ponen un muro que no pueden ingresar estas fuerzas. ¿Y cuáles son esas barreras? Economías de escala, una de ellas, ¿no es cierto?
Y vamos a ir viéndolas una por una. Y de repente, uno de estos ingresa al mercado vía una coalición empresarial. ¿Cómo hace? Aquí tenemos la empresa A, B y C. Ok, un oligopolio. Y entonces no pueden ingresar porque han tejido barreras a estas fuerzas. Pero entonces este que quiere entrar se vuelve socio de la empresa que ya está actuando. Es decir, subterráneamente ingresa. Ah, ya. Y entonces los que están peleando aquí dicen, ah, ya te metiste. Ahora te voy a tejer barreras de salida. ¿Correcto? Hay barreras de ingreso y barreras de salida. Muy, vamos a ver. Listo. Bueno, acá. Ya, vamos. Bueno, a ustedes les he sintetizado el modelito completamente, ¿no es cierto? Dice, a ver, vamos. A ver. No, ya no lo hemos considerado, ya no lo habíamos desarrollado ya. Hasta ahí estamos bien. Cualquier adicional pueden ver el texto de Porter, ¿no es cierto? Las barreras de ingreso. Las barreras de ingreso para Porter son economías de escala, fundamentalmente eso, ¿no? Y hemos visto en qué consiste una economía de escala. Para poder ingresar cualquiera de estos, también tiene que entrar con economías de escala, es decir, con alta eficiencia y eficacia en la producción, y lo cual no es pues fácil. A ver, digamos, panificadores, acá hay chicharrones, ok, una empresa que está fabricando chicharrones tendrá, ¿no es cierto?, la destreza y la habilidad, ¿no es cierto?, para disminuir costos de producción al, ¿no es cierto?, producir con escala. No, va a entrar y va a empezar a producir, recién va a experimentar la producción del pan, y al estar todo bisoño en el mercado, sus costos van a ser fuertes, van a elevarse mucho, ¿correcto? Ese es, digamos, una de las grandes barreras. Otra de las barreras, ¿no es cierto?, que también dice Porter, es los efectos indirectos en la adquisición de bienes, ¿correcto? Le dice, por ejemplo, yo compro del proveedor bienes con una tecnología, pero al cambiar, ¿no es cierto?, al querer cambiar de otra tecnología, automáticamente se me incrementan los costos porque tengo que volver a entrenar al recurso humano. Y así por el estilo, habla de Porter de muchas otras barreras, incluso habla de las barreras de salida, etc. Para ustedes, solamente estoy diseñando todo esto, ¿correcto? Y entonces, ya está, determinantes estructurales de la fuerza de la competencia, etc. Ya, eso es. Por favor, tienen que, de acuerdo a lo que les estoy explicando, tienen que leer todito esto, ¿no? Tiene implicancias del modelo de la rivalidad amplificada, determinantes estructurales de la fuerza de la competencia, a que le llaman sector industrial, determinantes estructurales de la fuerza de la competencia, relación entre las dimensiones del entorno externo con las dimensiones o fuerzas del entorno interno. Y aquí hablamos lo siguiente. Figura 18. Acá no se figura. Hay errores acá, debe ser figura 19. Miren, ¿cómo relaciono yo el entorno externo con el entorno interno? El entorno externo ya hemos visto todas las dimensiones, ¿no? Todas las dimensiones. A ver, por si acaso vamos a retroceder. Vamos a retroceder, por favor, un ratito. Vamos a retroceder.
Vamos a retroceder. Les decía que estas son las variables de un mercado, jóvenes, ¿eh? Ahí está, toditas. ¿Cuáles son las variables? Demanda, la oferta, el precio, la cantidad demandada, el precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio. Sobre esto se toman decisiones. ¿Ok? El ciclo de vida del producto. Están las ventajas estratégicas, planeamiento. Listo. Y acá está. El mundo externo. Listo. Este entorno interno que es nuestra empresa frente a todo el mundo externo, todo el entorno externo. A eso se refiere esto que vamos a ver ya para concluir esta primera unidad de instrucción. ¿Correcto? Esta primera unidad de instrucción. ¿Correcto? Listo. Acá está. El entorno general. Por ejemplo, la dimensión económica, la dimensión política, análisis. Es un ejemplo esto, ¿no? Producto bruto interno alto, tasa de interés alta. Se hace la pregunta. ¿La evolución del entorno coincide con los factores clave de éxito? ¿Cuáles son los factores clave de éxito? Eso es lo que tienen ustedes que hacer también en su trabajo práctico de la panificadora que ya les he entregado. Determinar qué, ¿no? qué factores de esa empresa de panificación consideran que son factores clave de éxito. Puede ser el recurso humano, puede ser la materia prima, puede ser la tecnología de procesos y qué otros más, ¿correcto? Y ahí viene, ¿no? Decimos, esta es una escala de Likert, ¿no? Acá en este caso, 4 muy alto o fuerte, 1 muy bajo o débil, ¿correcto? Entonces, listo. Acá, la pregunta, la respuesta puede ser sí o puede ser no. Si es sí, es una oportunidad. Si es no, es un riesgo, es una amenaza. ¿Correcto? Listo. Lectura del texto, no sé, lamentablemente creo que no lo tienen, pues no. Tenemos un problema serio con esto. Si pudiésemos salir a la calle y estar pues, en un ambiente normal, vendría estas actividades programadas, ¿no? Lectura del texto, investigación de mercados en un ambiente de información cambiante de Jair Burch Ortinau, segunda edición. En biblioteca de la carrera lo tenemos. Identificar los factores clave de éxito de la empresa donde se aplicará el proyecto de ingeniería económica. Eso sí lo pueden hacer porque les estoy dando todo el trabajo. ¿Correcto? Ya he recibido la relación de los equipos. Y luego tenemos que realizar el análisis del sector industrial de la empresa y el producto o productos relacionados con las decisiones de inversión. Pero profesor, no puedo salir pues a la calle. Ok. Entonces, pero cerca a vuestro domicilio hay empresas de abarrotes que venden todo tipo de bienes, entre ellos pan, claro. Preguntarle a las señoras dónde se provee, quién le vende el pan, ¿no es cierto? ¿Qué panificadoras le venden el pan? Y entonces, con esas empresas, ¿no? que les van a narrar a ustedes, lo consideran el sector industrial. Y en el texto que se les ha dado, hay varios datos, ¿correcto? Ahora, en el supuesto caso de que no se pueda lograr hacer este análisis sector industrial, bueno, ya, me tendrán que avisar, ¿correcto? Me tendrán que avisar. Muy bien, hasta aquí nosotros entramos a lo que es el primer control, el primer parcial, ¿correcto? Y de acuerdo a lo que dice la autoridad universitaria, máximo tenemos que estar subiendo notas el 13. Algunos dicen 15, no 13. Entonces ahora estamos primero, ¿correcto? Entonces lo vamos a dar el examen, ojo,
¿Qué día? A ver, el jueves 9 de julio, vamos a dar en su hora, en la hora, ¿no es cierto?, el examen. Nos toca de jueves de 11 a 12. Y se les va a dar un tiempo limitado. Por favor, desde ahora ya les indico, tengan la gentileza de, por favor, tengan la gentileza de dar el examen en el tiempo que se les está programando. Por favor, no se va a admitir alumnos que van a tratar de ingresar al examen y van a estar mandando correos. No. Yo la otra vez exprofesamente lo dejé abierto. Y fíjense, ¿qué pensarían de que había que el profesor no se iba a dar cuenta? Habían dos alumnos que han dado el examen, ¿no es cierto? Han dado el examen después de la hora, ¿no es cierto? Sin embargo, los he considerado por esta primera y última vez. En la siguiente no, ¿correcto? No va a ser así. Muy bien. Entonces, ¿está claro hasta aquí el examen? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? A ver. Jacqueline, Sí, profesor. ¿están de acuerdo? Ahora, pregunta, yo soy alumno, me hago la siguiente pregunta. ¿Y cómo va a ser el examen? Va a ser tipo IBM. Preguntas de razonamiento, pero de razonamiento no pues digamos que exija demasiado tiempo, ¿no? Un tiempo razonable para la simple lógica. Y entonces se les dará, pues, van a hacer 10 preguntas y cada pregunta va a tener su tiempito, va a ir programada las preguntas de la más simple a la más compleja. ¿Correcto? Y entonces, todo va a ser, ¿no?, para pensar. El 9 de julio estamos tomando la parcial. Ahora, muy bien. Eso voy a indicar después, ¿no? Después, cuando ya cerremos la grabación, por favor. Muy bien. Ahora entramos al capítulo 2. ¿Se ve la pantalla, por favor? Sí, profesor. Ya. Ahora, por favor, a partir de este capítulo 2, entramos a la parte matemática. Voy a requerir que cada uno de ustedes tenga a la mano una calculadora, pero una calculadora con las funciones exponenciales. No, pues calculadoras de las 4 operaciones, no, con las funciones exponenciales, ¿no? Por favor. A partir de ahora, van a abrir sus computadoras y una vez abiertas las computadoras, paralelamente van a tener su calculadora. Segundo punto, a partir de este momento van a empezar a, ¿no es cierto?, a escribir en una hoja A4 todas las fórmulas, todas. ¿Ok? Muy bien. Hacen la fórmula y dicen, esta fórmula se emplea para esto. Listo. Queda terminantemente prohibido aprenderse las fórmulas de memoria. Por favor,
les suplico de todo corazón, cuando estemos dando los exámenes para esta segunda unidad, van a tener ustedes ya no el tiempo estricto como vamos a dar la parcial de, ¿no es cierto?, la primera parcial. No, no, no. En la primera parcial, como es un mundo teórico, no se les va a tomar una prueba con 10 preguntas, tipo IBM, conforme, y el tiempo limitado para responder. En cambio, a partir de este capítulo, los exámenes van a tener más tiempo, ¿ok? Mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a la parte matemática donde cada estudiante va a tener que, ¿no es cierto?, aplicar las fórmulas, ¿no?, razonadamente. ¿Conforme? Esa es, digamos, la explicación por la cual yo solicito a mis alumnos no aprenderse de memoria, porque si se aprenden de memoria las fórmulas, al momento de dar, digamos, un examen, una interrogante en el examen, con estas herramientas matemáticas, se van a confundir y van a, ¿no es cierto?, van a fracasar definitivamente. ¿Por qué? Porque su cerebro ya está parametrado, su cerebro no está pensando, no está razonando. Se van a crear ustedes su propia barrera. ¿Conforme? Entonces, ¿estamos claros, por favor? ¿Estamos claros? Sí, profesor. Listo. Entonces, el rato que den el examen con la computadora, la calculadora y la hojita de fórmulas. ¿Ok? ¿Listo? Y ahí van a tener más tiempo también para responder, porque aquí, a partir de punto 2, capítulo 2, unidad 2, como quieras llamarle, ¿no es cierto? Vamos a tomar 5 preguntas y las 5 preguntas van a ser de razonamiento, ¿no? Aplicando el álgebra o la aritmética, ¿no es cierto?, financiera. ¿Correcto? ¿Cuál es el objetivo de esta unidad, de este capítulo? Adquirir conocimiento sobre bases teóricas y herramientas proporcionadas por las matemáticas financieras empleados en los modelos de ingeniería económica. Ok. Entonces muchos alumnos dicen, ¿y para qué me ha servido todo un capítulo de teoría, señor? Capítulo 1. Nos han enseñado las bases contables, nos han enseñado el análisis económico, los entornos. ¿Para qué me sirve? Justamente sirve para, ¿no es cierto?, para analizar las alternativas de inversión. ¿Correcto? Entonces, ahora vamos a entrar a la herramienta matemática que nos va a permitir a nosotros seleccionar racionalmente, eliminando en lo posible el riesgo de error en la selección de una inversión. ¿Conforme? ¿Listo? Vamos entonces. Ya. ¿Se está viendo la pantalla, por favor? Sí, profesor. Ya, ok. Ya. Ok. Entonces, empecemos. Aritmética y álgebra financiera para ingeniería económica. Así le denomino yo en mi libro. ¿Qué dice? La ingeniería económica es una parte de las finanzas, cuyo objetivo es encontrar la mejor alternativa financiera para un conjunto de alternativas de inversión, es decir, optimiza
el empleo de un recurso escaso, que es el dinero, ¿no es cierto? Capital o fondos de capital, como lo manifiesta el autor que estamos siguiendo, que es Black, ¿no es cierto? Leland Blanc y Anthony Tarkin, y cuya tendencia está sujeta a variables externas que una empresa no puede controlar. Lo que hemos visto en el primer capítulo, como el tiempo y otras variables. Por ejemplo, la ganancia o renta que experimenta el uso del dinero en el tiempo. Por tanto, esta materia se inicia considerando el flujo de efectivo, señalando las variables que intervienen como se muestra seguidamente. ¿Correcto? ¿Listo? Muy bien. Ojo, antes de ingresar a ver el flujo de efectivo. ¿Qué es la inversión? Es todo el activo, ¿correcto? ¿Cómo se obtiene la liquidez? Ojo, es restando al activo corriente menos el pasivo corriente. ¿De dónde se obtienen los recursos, no es cierto, escasos? En este caso, el fondeo, de todo lo que es patrimonio y pasivo. Patrimonio son el fondeo que hacen el dueño o los dueños o propietarios o socios de la empresa. Y el pasivo, ¿no es cierto?, el fondeo que nos proporcionan terceras personas prestándonos. Ok. ¿Está claro? Por favor. Lo que acabo de mencionar, ¿está claro? Por favor, cuidado que estén después, ¿no?, reclamando y digando, usted no nos ha explicado, no, señor. Muy bien. ¿Está claro o no está claro? A ver, ¿qué dicen los jóvenes? Ya yo no le voy a preguntar más a Jacqueline, pero Jacqueline estará asada conmigo ya. Ya no estará arrepintiéndose de haber sido elegida delegada. A ver, vamos. Un alumno de ingeniería, vamos a ver, un alumno de ingeniería. A ver, a una señorita, Pamela Campo, ¿está? Sí, profesor. Listo. ¿Qué opinión tienes de lo que acabo de explicar sobre la inversión, ¿no es cierto?, el fondeo? ¿Has entendido, por favor? No, no lo he entendido muy bien, profesor. ¿Podría Ya, eso, volver a pues. explicar? Ahora, vayamos. Eso es lo que yo necesito, que me digan a mí, no entendí, profesor, porque la clase virtual yo no los estoy viendo a ustedes, pues. Entonces vamos a explicar, vamos a ir nuevamente a nuestros balances. Acá está. Caramba. No, esto no sé, no se mueve. Acá está. Todo esto es una ecuación contable. Todo esto es el activo, total activo. ¿Qué comprende el total del activo? El activo corriente más el activo fijo. A esto le llamamos inversión. Conforme. Luego, en el otro lado de la ecuación, porque es el signo igual, tenemos el recurso propio, ¿no es cierto?, del dueño de la empresa o de los propietarios de la empresa o socios de la empresa. ¿Correcto? Con ese dinero hemos realizado la inversión. Pero nos falta dinero, señor, para realizar la inversión. Nos falta comprar máquinas, nos falta comprar materia prima. Ah, ya.
entonces me presto, y acá está. Para comprar máquinas me presto de un banco, para comprar el horno y las máquinas de panificación. Ok, con eso voy directamente al activo fijo. Me falta dinero para comprar, señor, harina de trigo. Entonces me presto también de otro banco y con ese dinero lo llevo al activo corriente. ¿Conforme? Y normalmente la pregunta que se hace es, ¿por qué tienes que prestarte? Porque estos ya no pueden aportar, los dueños o el propietario o propietarios o socios ya no tienen más dinero, entonces tienen que prestarse de otro sitio. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, como tienen que prestarse de otro sitio, entonces la pregunta es, ¿por qué lo tienen que hacer? Porque no tienen liquidez. ¿Cuál es la liquidez o capital de trabajo? El activo corriente menos el pasivo corriente. Cuando decimos que no tenemos dinero, quiere decir que el pasivo, ¿no es cierto?, a corto plazo es mayor digamos, al dinero en efectivo que tenemos. No hay liquidez. ¿Cuándo se dice que hay liquidez? Cuando el activo corriente es mayor al pasivo corriente a corto plazo. Capital de trabajo, por consiguiente, es el activo corriente menos el pasivo, ¿no es cierto?, a corto plazo. ¿Ok? Listo. Con eso es lo que hemos trabajado. A eso estamos refiriéndonos nosotros, ¿no es cierto? Nos estamos refiriendo. Ya nos hemos pasado mucho. Ya. Nos hemos pasado mucho, ya está. Pero antes vamos a ver acá. Creo que no hemos... A ver. Sí, está bien. Ya. Listo. Ok. Entonces, ahora sí está claro, ¿verdad? Ahora sí está claro que dices, la señorita que hemos... Sí, profesor. Ya está. Ok. Entonces, ahora vamos a ir despacito, despacito vamos a ir. ¿Ya? Acá ya no podemos correr, ya no podemos darnos el lujo de la primera unidad que hemos corrido, ya está. Ahora sí tenemos que ir, ¿no? Despacito. Ok. Observen ustedes, se van a dar cuenta el cursor, por favor, el cursor. ¿Se está, Jacqueline, se está viendo el cursor? Sí, profesor. Ya, listo. Observen, jóvenes. Yo tengo el punto 0 y tengo el punto 5. ¿Es una recta? Sí, es una recta. Le hemos acotado. ¿Qué significa acotar? Poner límites a esa recta. Y entonces, ahora ya no tenemos una recta, sino un segmento de recta. ¿Ok? Ok. Y en ese segmento de recta estamos poniendo una de las variables que se utiliza en el álgebra o aritmética financiera, que es la variable tiempo, y lo simbolizamos con la letra N, ¿correcto? Y entonces significa que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 periodos de tiempo. Periodos de tiempo. Escuchen bien, por favor, periodos de tiempo, que luego lo vamos a conocer con el nombre de periodos de capitalización. ¿Estamos? Listos, señor. Aquí, por ejemplo, puede ser 5 segundos. Pueden ser 5 minutos. Pueden ser 5 horas. ¿Correcto? 5 días. 5 semanas. 5 quincenas. 5 meses. ¿Correcto?
5 bimestres, 5 trimestres, 5 semestres, 5 años, ¿no es cierto? 5 lustros, 5 décadas, 5 siglos. Miren ustedes, estoy hablando, haciendo referencia a la variable n, tiempo. Y miren cómo lo hemos dibujado, cada periodo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Cada periodo, ¿no? Está dibujado, está acotado. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5. ¿Correcto? Que vamos a conocer luego con el nombre de periodo de capitalización. Muy bien. Periodos en el tiempo, 5. Ok. Ahora, hasta allí creo que está claro. ¿Conforme? ¿Hay alguna duda? Miren, todavía no he explicado las flechas, ¿eh? Para nada, solamente la recta, nada más que la recta. ¿Conforme? A ver, es como si hubiese hecho esta operación yo. He dibujado una recta. Listo. Y no solo eso, he comenzado a dibujar la recta así. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eso es lo que he hecho. Dibujando en la recta. Obviamente que los números lo he puesto debajo de la recta, del segmento de recta, ni siquiera recta, segmento de recta, porque está acotado. Hay un tiempo de corte que le he denominado 0 en ese tiempo, y el final le he denominado 5. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Está claro, por favor? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Está claro? Por favor, tienen que decirme con sinceridad, chicos, ¿eh? Porque si no, yo voy a avanzar y después no me van a entender. ¿Está claro? A ver, vamos a llamar a cualquiera. A ver, Kevin Aro, ¿está? No ha venido. Sí, A ver, profesor, sí está claro. está claro, ya, ok. Listo. Ahora, muy bien. Los puntos de corte del segmento de recta, ya está, 1. Vamos a tratar de ya está. 0. ¿Se está viendo, por favor? Jacqueline, ¿se está viendo? Sí, profesor. Listo. Allí, miren, como el cursor lo he puesto y aparece una crucecita. Y el otro extremo aparece otra crucecita con el valor 5. ¿Son los puntos extremos? Sí. Entonces, el primer punto extremo en el tiempo es el 0. ¿Qué significa? Es el momento presente. P, la variable P. Algunos le dicen, es el momento actual, es el momento de hoy, es el momento inicial, así le denominan distintos autores. Presente, actual, hoy, inicial. En este instante, por ejemplo, ¿qué hora es? Las 12 del día con 20 minutos prácticamente. ¿Dónde está ubicado en el tiempo? En este tiempo. Aquí, ahorita, en este instante. Ahí estamos. 12 del día con 20 minutos. Correcto. Cuando terminemos la clase, ¿no es cierto? Nos vamos a ir a las 13 horas. Va a estar en el futuro.
Miren ustedes la letra F. Futuro. Futuro. F. Y el momento actual, hoy, en este instante, ¿no es cierto? Es el momento presente. Letra P. Miren cómo hemos acotado el segmento de recta. Le hemos llamado presente P y en la otra, ¿no es cierto? Futuro con la letra F. Ok, ¿estamos? Estamos. Pero luego estamos observando unas flechitas aquí que se están dando en forma recurrente. A esos ya no son cortes, son puntos en la sucesión de puntos del segmento de recta. Es una sucesión. Y en una sucesión entre 0 en este punto, ¿no es cierto? Y este otro punto, ¿cuántos puntos existen? N puntos más 1, matemáticamente. Y entonces, en finanzas, solamente nos, ¿no?, convenimos en que vamos a tomar algunos puntos de esa sucesión de puntos y que le vamos a llamar, ¿no es cierto?, con los números ordinales. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. No son cortes, para nada. No significa cortes en segmento, no. Sino significa o representa un flujo, o sea, corriente, ya. ¿No es cierto? Llamada la variable A o anualidad. Así esa es la nomenclatura en finanzas. Pero, profesor, anualidad viene de año. ¡Qué barbaridad que usted está hablando! ¿Qué se ha fumado usted? Es convenio internacional. Por ejemplo, yo tengo 5 segundos, ¿ok? Cada segundo yo voy a poner a una bolsa un sol. Pasa el primer segundo, un sol a la bolsa. Al siguiente segundo, otro sol a la bolsa. Al tercer segundo, otro sol a la bolsa. Cuarto segundo, otro sol a la bolsa. Y el último segundo, otro sol a la bolsa. Entonces, al inicio yo no tenía en la bolsa ningún sol, nada, ninguna moneda. Pero en el futuro, ¿cuántos tengo? Pregunta. Respuesta a ustedes ahora. ¿Cuánto tendrían? Cualquiera. Cualquiera. 5 soles. 5 soles. ¿Estamos? Listo. Y entonces se ha presentado la variable de flujo. ¿Correcto? La variable de flujo. ¿Estamos? Ojo, que acá hemos debido dibujar una flechita del mismo tamaño aquí en el punto 5 también, ¿no? Quizás nos hemos olvidado allí. Porque luego viene el acumulado y sale F, 5 soles. Ajá. Y entonces, ¿es una variable de flujo? Sí, es una variable de flujo, la A. Pero se llama anualidad. Esa anualidad ha sido segundo por segundo. No se refiere al año, sino al periodo en que se está dando, ¿no es cierto?, o se está presentando esa variable. En este caso, 5 segundos. Y en cada segundo hemos depositado un sol a una bolsa. ¿Cuánto tenemos en el futuro? 5 soles. ¿Conforme? Y entonces, a ese flujo le llamamos nosotros
anualidad y lo simbolizamos con la letra A. Muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Pero falta una variable más. ¿Cuál es esa variable más que falta? Que entre estos puntos, ¿no es cierto?, puede incrementarse o no el dinero que hemos colocado en la bolsita. Sí. ¿Cómo? Pero si estamos poniendo cada segundo un sol, ¿en qué momento se va a incrementar? Ah, es que me ponen una condición, que yo te voy a prestar cada segundo que pase un sol, pero por cada sol que te ponga yo, tú me vas a devolver ese sol más su 10%, es decir, 10 centavos. Ajá, y aparece la tasa de interés, ¿correcto? Como otra variable. Muy bien, y eso va a depender cómo se va a capitalizar. Ajá, yo coloqué el primer segundo un sol. Perfecto, perfecto. Al siguiente sol, yo debo colocar un sol con 10 centavos. Al siguiente, un sol con 10 centavos. Al siguiente, un sol con 10 centavos. Al siguiente, un sol con 10 centavos. Ah, pero profesor, no se está capitalizando. Simplemente se está corriendo linealmente, ¿no es cierto?, el convenio. Listo. Un sol 10, un sol 10, un sol 10. Pero si voy capitalizando, ajá, un sol 10, al siguiente será un sol con 20 puntos y un centavo. Y así se va a ir incrementando. Entonces, ahí surge, ¿no es cierto? Ahí surge por la modificación de cómo actúa la tasa de interés, ahí surge, ¿no es cierto?, el flujo de efectivo en periodos de capitalización de interés simple o de interés compuesto. ¿Conforme? Bueno, todavía eso no lo vamos a desarrollar, no quiero que se les haga nudo en la cabecita, entonces simplemente estamos hablando de dos variables, una al inicio, otra al final, y la variable continua, y que puede actuar, ¿no es cierto?, en forma lineal o en forma exponencial, una tasa de interés. Esos son, ¿no es cierto?, las variables que se presentan en un flujo de efectivo. Seguimos. Estas variables a considerar en el álgebra financiera tienen la siguiente posición. 1. Variables de stock en efectivo. ¿Cuáles son las variables de stock? Las que cortan el segmento P y F, presente y futuro. Esas son las variables de stock, las que están acotando, las que están cortando, ¿no es cierto?, generándonos el segmento de recta. Y luego tenemos las variables de flujo de efectivo, en este caso constante, se simboliza con la letra A, anualidad. Pero pueden ser, digamos, irregulares los flujos, sí. El primer segundo, un sol. El siguiente segundo, 4 soles. El tercer segundo, 2 soles. El cuarto segundo, ¿no es cierto?, 5 soles. Y el último segundo, un sol. Ah, completamente irregular. Pero si yo ponía un sol, era un flujo regular. El flujo regular se simboliza con la letra A y el flujo irregular con la letra R. Luego viene la tasa de interés y luego viene el tiempo con la letra N. Esos
son, digamos, las condiciones y variables que actúan en el flujo de efectivo. Es la representación del modelo de álgebra y aritmética financiera. Por favor, ahora sí quiero sus opiniones. Ahora sí necesito sus comentarios. Por favor. Primero, la pregunta de cajón. ¿Se ha entendido o no se ha entendido este diagrama de flujo de efectivo? Por favor. A ver, algún joven. Vamos a Profesor, hacer... por favor, Sí, ¿podría volver a explicar, por favor? Ya, perfecto. Decimos que este es un diagrama de flujo de efectivo. ¿Conforme? ¿Listo? Ya, Sí, profesor. listo. Ahora, en este diagrama yo tengo un segmento de recta que está acotado con el punto 0 y en este caso con el punto 5. ¿Es un segmento? Es un segmento. Muy bien. En los puntos donde yo corté, es como si hubiese una línea continua. Yo hago una tijera, vengo, ¡faj! Le meto la tijera y corto. Voy después de 5 metros, ¡faj! Le meto la tijera y tengo un segmento de cinta. Ya, llamamos segmento de recta, señor. Y entonces, en los extremos de la cinta, que ya hemos cortado, segmento de recta, al inicio le llamo yo P, presente, y al final le llamo futuro. Y todo ese segmento es el tiempo. Y en el tiempo se van a dar distintos periodos. En este caso le estamos poniendo como ejemplo 5 periodos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Conforme? Y fíjense que están en el tiempo distribuidos en forma regular, no en forma irregular. Fíjense ustedes. Y entonces, allí digo que yo voy a depositar un sol cada segundo. Ah, ya, listo. Me está dando, señor, una variable constante, ¿no es cierto? Una variable de flujo. Flujo, ¿qué cosa es un flujo? ¿No? ¿Un riachuelo es un flujo de agua? Claro, pues, señor. Cuando empieza a llover, ¿no es cierto? ¿Es un flujo de caída de agua? Por supuesto, señor. Y dura bastante tiempo. En el Cusco las lluvias duran 2, 3, 4, 5 horas, a veces hasta 3 días. ¿Es un flujo? Sí, es un flujo. Pero financieramente hablemos. En este momento, en el periodo 0, que es, digamos, las 12 del día con 35 minutos, no tengo ni un centavo, nada, ni en el bolsillo derecho, ni en el izquierdo. 0. Momento presente, no tengo nada. Pero va a venir la mamá y el papá y cada segundo me van a dar un sol. Un sol, viene el papá, un sol me coloca en el bolsillo derecho. Pasa otro segundo, viene la mamá, me coloca un sol en el bolsillo derecho. Y así viene, ¿no? Y al cabo de 5 segundos, ¿cuánto tengo al final? 5 soles. ¿Correcto? Entonces, variables de stock, de corte, son esta, la P y la F. En la cinta que hemos cortado con tijera, el inicio, 0, y el final, F. Listo. Y flujo, y en ese transcurso de la cinta se han podido presentar, digamos, N actividades. Ya le hemos puesto con plumón, le hemos puesto puntos, le hemos dibujado un cuadrado, qué sé yo. Ajá, es un flujo, ¿no? De diseños, ok. Monetariamente, financieramente, flujo de dinero a través del, ¿no es cierto?, del
tiempo, periodo de tiempo, que puede ganar intereses o no ganar intereses, entonces aparece esta otra variable, que es la tasa de interés. ¿Correcto? Ahora sí está claro, ¿verdad? Ahora sí está claro. ¿Alguna pregunta? A ver. Sin miedo, Sí, muchachos. profesor, está claro. Profesora, Dime, te profesora, escucho. en la parte del 2 donde dice flujo de irregularidad, ¿en qué caso se da eso? Irregular, dice flujo irregular. Sí. Ya, por ejemplo, ¿cuándo se da un flujo constante? Cuando todos son un sol. Flujo irregular se presenta con la letra R. El flujo regular con la letra A. El flujo irregular con la letra R. Primer segundo, un sol. Segundo, 3 soles. El tercer segundo, ¿no? 2 soles. El cuarto segundo, un sol. El quinto segundo, 6 soles. Ya no son regulares los depósitos a la bolsita. Son completamente irregulares. Cuando son los depósitos irregulares, no se simboliza por la letra A, sino por la letra R. ¿Conforme? ¿Ahora sí está claro? ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Listo. A ver, vamos a llamar a otra joven, Tatiana Palomino. ¿Se ha entendido o no? Por favor, les solicito, tienen que ustedes ser sinceros y decirme, profesor, no le entendí absolutamente nada. Vuelvo a repetir, genial, volvemos a repetir. El asunto no es avanzar, el asunto es que el alumno asimile, aprenda. ¿Estamos? Entonces hago una pregunta. La variable P, ¿es una variable de flujo o una variable de stock? A ver, dígame. De stock, Variable de De stock. stock. de stock, profesor. Por supuesto. ¿Ve? Entonces, ya significa que ya están entendiendo, están comprendiendo. ¿Ok? Listo. Muy bien. Entonces, ahora, pero mire, profesor, usted nos ha dicho 2 variables de stock presente, que es el momento ahorita, que es 12:40, ya está. A la 1 será pues variable futuro. Sí, señor, ok, listo, perfecto, muy bien. Nos ha hablado entonces de que de las 12:40 a las 13 horas hay un periodo de tiempo, sí, ¿y con qué letra lo ha simbolizado? N, listo. Muy bien. Y en ese tiempo se puede dar depósitos, retiros, etcétera, de dinero, claro. ¿En forma regular? Sí. ¿En forma irregular? Sí. Ok. ¿Y se pueden capitalizar o no capitalizar? Sí. Entonces, ¿de qué va a depender? De la tasa de interés. Ajá. Antes de entrar a la tasa de interés, entonces tenemos que hablar sobre el interés. ¿Qué es el interés? ¿Correcto? Y entonces, el interés es la referencia del dinero como medida del valor y que se expresa en el tiempo, en la variable n. Es una cuota que se considera por el uso del dinero de otra unidad económica y dependerá del tiempo que dure su empleo, ¿no? Puede ser préstamo, crédito. A ver, explique, profesor, no le estoy entendiendo. Ok. A ver, uno de ustedes agarra y dice, bueno, como nos han encerrado en nuestra casa, no podemos salir, pero me comprometo yo que cuando concluya el periodo de cuarentena, los voy a invitar a todos
a un chicharrón en Sailla. Ok, listo, listo. Y no solo eso, ¿no es cierto? Yo voy a decirles a cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, que tome su carrito para ir al lugar donde vamos a consumir el chicharrón. Entonces, de repente alguien dice, pero yo no tengo dinero, pues, ¿cómo voy a pagar el taxi o el microbús? No tengo. Me encantaría asistir ¿no es cierto?, a consumir el chicharrón allá. Entonces yo te presto, te voy a prestar 10 soles, te voy a prestar. Con esos 10 soles, yo cuando voy a comer el chicharrón, si yo no lo hubiese prestado, con esos 10 soles, me hubiese comprado yo 2 botellas de gaseosa, pero me he privado, y lo he prestado al que necesitaba para que pague su taxi. Entonces yo estoy renunciando a la satisfacción que me puede haber dado esos 10 soles. Estoy renunciando. Y entonces, como estoy renunciando para que la persona a quien le voy a entregar en calidad de préstamo lo emplee para su beneficio, su provecho, y en contraposición, ¿no es cierto?, yo no lo voy a disfrutar, entonces es conveniente que se tenga que compensar ese sacrificio que uno está haciendo al cederle los 10 soles a la otra persona, claro, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo vamos a compensar? ¿Cómo se va a compensar? Con el interés, cobrándole un interés. Ah, ya, te doy los 10 soles, pero tú me vas a devolver 11 soles. Es decir, me vas a devolver los 10 soles más un sol. Ajá, la pregunta es, ¿cuál es el interés? Un sol. ¿Estamos? ¿Está claro? Ya, muy bien, un sol. Pero vamos a medirlo, ese sol, porcentualmente. 10 soles es 100%. Un sol, ¿qué porcentaje es? 10%. Entonces, un sol es el interés y 10% es la tasa de interés. ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro, jóvenes? Sí, profesor, está claro. Ahora sí está claro. Y entonces, ahí nos vamos a quedar hoy. Nos vamos a quedar hoy. Tenemos clases mañana de 11 a 1, y ahora vamos a hablar sobre las condiciones del examen y de las notas, ¿ya? Voy a dejar de compartir. Antes de dejar de compartir, ¿hay alguna otra inquietud? ¿Alguien quiere que se le vuelva a explicar? ¿Alguien no ha entendido algo? Por favor, es el momento que tienen que indicarme, porque de repente yo estoy hablando y explicando, pensando en mi cerebro que sí me están entendiendo y de repente no me están entendiendo. Yo estoy después, como docente, voy a fracasar, porque yo no quiero que mis alumnos salgan desaprobados. Esa no es mi obligación ni mi función. Mi función es que aprendan, ¿no es cierto? Esa es mi función, que aprendan. No, yo no busco desaprobar, para nada. No. ¿Se ha entendido o no? ¿Hasta aquí se ha entendido todo, jóvenes? Sí, profesor. Listo, ok.